Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas que están a lo largo y ancho del mundo. Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio del Bar Celeste que abre las puertas, una semana más tanto en iVoox como también en YouTube. Soy Antón García Fernández y os hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, y hoy tenemos un programa en el que no hay mucho bueno que decir, pero sí que hay mucho que comentar porque tenemos a un nuevo entrenador en el Celta y parece que las cosas no han cambiado demasiado. Quizá un poco sí, pero no demasiado. Pero no adelantemos acontecimientos y saludemos a nuestros invitados de siempre. Por supuesto, por un lado tenemos a Fernando Rodríguez Estevez, que está en Bayona. Fernando, ¿cómo va todo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antón. Pues aquí deseando, entre comillas, comentar la actualidad celeste para, pues aclarar un poco el panorama para quien nos escuche y no sepa, pues realmente cómo está el Celta. Hay mucha gente que sigue al Celta, pero no realmente quizá tan cerca como algunos de nosotros. Y estamos aquí para intentar aclarar. Estoy pensando que algún día tenemos que abrir el teléfono para que la gente llame, pero ya pensaremos cómo, porque esto es grabado. Y además recuerda que estamos de manera transoceánica. No sé cuánto podría costar la llamada, pero bueno, podremos pensarlo en un futuro no muy lejano. Y por otro lado, en Vigo tenemos a un buen amigo que ya es un habitual aquí en el Bar Celeste, colaborador además de Radio Marca en Vigo, y por supuesto un buen amigo con el que compartimos mucho fútbol 7, mucho fútbol sala en nuestros tiempos de la Universidad de Vigo. Mon Catalina, Mon, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Antón. Aquí estamos, un poco coincido con Fernando, ¿no? Pues deseosos de analizar la actualidad, porque el análisis tiene que estar por encima de los sentimientos y de la desazón, ¿no?, que nos está produciendo el Celta últimamente. Y el análisis, cuando van las cosas bien, es interesante hacerlo, pero cuando van las cosas mal, pues como el fútbol no para, pues también hay que hacerlo y a ver si llegamos entre los tres a algún tipo de conclusión y Escribá puede tomar nota, porque la verdad es que en las primeras horas como entrenador del Celta lo vi bastante perdido, casi tanto como sus antecesores en el cargo. Pues bienvenido, Mon, y bienvenidos todos los oyentes a lo largo y ancho del mundo. Vamos a hablar acerca, como tú ya has empezado a comentar, de la aparición por primera vez en Balaídos de Escribá, de su debut al frente del Real Club Celta de Vigo. ¿Cómo has visto tú, Mon, y después Fernando, cómo habéis visto vosotros el debut de Fran Escribá al frente del equipo vigués? Bueno, pues creo que fue un intento de reflotar una nave que yo creo que a estas alturas de la Liga presenta daños demasiado graves como para poder llegar a buen puerto, ¿no? Pasan las jornadas, circulan los entrenadores, cambiamos sistemas, cambiamos hombres y lejos de mantener un rumbo estable, cada vez el panorama es más desolador y las sensaciones son peores, ¿no? Recibíamos a un Betis en horas bajas, un equipo, el de Setién, que plantea partidos casi al borde del suicidio, sobre todo sacando el balón desde atrás, prácticamente desde el área pequeña, y no fuimos capaces de ni siquiera hacerle cosquillas, ¿verdad? pese a lo ajustado del marcador, que yo creo que se vuelve un poco engañoso, porque el Betis tuvo un control total de principio a fin del partido, ¿no? El Celta tiene un grave problema en el centro del campo, principalmente, y en la línea de tres. Nos falta un perfil físico, como teníamos en otros años con Radoya, con el Tucu Hernández o con Daniel Vaz, y la línea de tres cuartos es absolutamente ineficaz en labores de presión, porque somos blandos, somos muy blanditos. Tenemos ahora a Isméndez, que desde que ha desaparecido Yago Aspas, pues él ha desaparecido en alma y en espíritu también con él. Tenemos a Bufal, que es un hombre, bajo mi punto de vista, y pese a lo que se dice por Vigo y por los entornos del Real Club Celta, muy aprovechable, pero es muy aprovechable si recibe el balón cerca del área y no tiene que ver la portería como la veían Oliver y Benji, ¿no? que prácticamente no se veía en el horizonte, y en el otro lado un Budebuz que ni está ni se le espera, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar hombres, hay que cambiar sistemas, y hay que buscar lo imposible, ¿no? El tratamiento mágico de manera desesperada, porque la verdad va a hacer falta prácticamente un milagro
o un cambio totalmente radical que no sé de dónde puede venir ahora mismo para que el Celta presente un juego y un estilo que se haga digno, por lo menos para pelear por el descenso, porque como os decía fuera de micro, ahora mismo tengo la sensación de que es el peor equipo de primera división a nivel competitivo. Fernando, 0-1 frente al Betis en Balaídos, derrota en los últimos minutos, pero que podía haber llegado antes, como he leído en algún artículo de periódico no hace mucho. ¿Te convenció Fernando Escribá al frente del equipo en este primer partido? Bueno, fíjate que yo había pronosticado un 3-2, pensando que, claro, son dos equipos que marcan mucho y encajan mucho, y al final me he encontrado con un partido modo Atlético de Madrid, ¿no? Es decir, fue algo bastante curioso. Coincido en lo que decía Mon acerca de cómo fue este partido. O sea, el Celta tenía unas autopistas por el medio del campo que era tremendo. O sea, la tranquilidad con la que el Betis hilvanaba pases por el centro, bueno, también por las bandas, pero lo del centro llama más la atención, ¿no? Por las bandas, bueno, se te puede escapar, los equipos se abren mucho y se te escapan los extremos, pero es increíble cómo pasaba aquello por el centro del campo, ¿no? O sea, con qué limpieza, con qué tranquilidad pasaba ese balón entre los jugadores del Betis, ¿no? Una y otra vez, era una fuga constante, vamos, y efectivamente necesitamos un jugador que haga el juego sucio, ¿no? Ahí, porque los dos que estaban no lo consiguieron hacer, ni Okay ni el compañero que estaba a su lado, Lobotka, ¿no? Que, bueno, echamos de menos esa versión de Lobotka que, bueno, pues que casi lo pone fuera del Celta, ¿no? Con esas ofertas de otros equipos europeos. Y siguiendo con el análisis, en la parte delantera teníamos a Maxi, y yo no sé qué es lo que habrá visto el amigo Fran Escribá en Budebú, porque realmente no aportó, ni un 1% a las posibilidades del equipo, cuando hay jugadores que llevan mucho más tiempo en el Celta, con, digamos, bueno, sus defectos también, pero que por lo menos sabes lo que le puede sacar de rendimiento. Fran Escribá ha visto partidos en este año y medio que ha estado en paro como para saber que el Celta tiene jugadores que han llegado hace mucho y que ahí arriba pueden aportar mucho más que Budebú, ¿no? Que acaba de llegar y que sí, que fue un jugador importante hace tiempo, pero que ahora ya no lo es y tiene que recuperar esa forma, ¿no? Había muchísimas opciones, una de ellas la que Escribá sacó al final del partido, ¿no? Pione Sisto, con todos los defectos que yo ya he destacado de Pione Sisto, me parecería mucho más oportuno que hubiese jugado Pione cerca de Maxi, ¿no? Y después otra cosa, es decir, decíamos, somos el peor equipo de primera, posiblemente, y una de las causas es que falta, no sé, algo vital, que es el querer, hacer jugadas rápido y querer, pues lo poco que tienes, meterlo. Yo recuerdo una jugada en la que el Betis hace su clásico saque tocando desde atrás, desde el portero, que es donde se le puede hacer daño al Betis, ¿no? Presionándolo muy arriba e intentando quitar esos balones. El año pasado recuerdo un gol, además del Celta, haciendo esa presión bien hecha. Y en este partido tuvimos esa ocasión, un balón que coge Maxi, y vi a Maxi en esa jugada en concreto con una apatía que me preocupó. Dije, bueno, estamos desenchufados del primero al último. La forma en la que Maxi intentó hacer ahí una jugada que era claramente un pase de la muerte el que había que hacer, la lentitud, la desconexión, fue una sensación que me transmitió a mí, igual a otra gente no le pasó, pero ver a Maxi en esa situación muy favorable para el Celta para poder hacer un gol y ver que como que él va a otro ritmo, que va muy lento, es el Maxi, me recordó al Maxi de los inicios, ¿no? en el Celta, pues me pareció una señal bastante clara del diagnóstico de este equipo, es decir, está desenchufado hasta el jugador, uno de los jugadores que más calidad tiene, ¿no? Jugadas como esa nos podrían haber dado muchísima vida y Maxi se durmió en los laureles, de repente se apoderó de él una lentitud increíble, ¿no? Y un pasotismo que me dejó preocupadísimo. Fue una de las poquísimas ocasiones que tuvo el Celta, porque recuerdo un tiro, no sé si en el minuto 90, en la que pues el portero Pau López actuó por primera vez, si no recuerdo mal, con lo cual este panorama pues no me da ninguna esperanza. En lo que pudo hacer Fran Escribá, y ahora sí contestando a tu pregunta, Antón, fue quizás ordenar al equipo, un claro 4-4-2, a pesar de que Budebú no es punta, pero sí que se vio el dibujo perfectamente desde la grada, dos líneas perfectamente alineadas, 4-4-2, un sistema que puede resultar, pero claro, además de orden hace falta
un poquito de chispa, un poquito de sangre, de nervio, y el ejemplo que he puesto de la jugada de Maxi pues retrata perfectamente que a este equipo le falta eso. El orden está bien, ya lo dijo Fran Escribá, es decir, Fran no se esconde, y dijo que el orden está bien, pero no es suficiente. Así que ese es mi análisis, Antón. Yo estoy de acuerdo con eso. Añadiría que aunque puede parecer un poco dramático, yo veo al Celta como un equipo casi muerto, ¿no? Lo que vosotros decís de que no se está presionando, yo creo que da la sensación de que los jugadores mismos no se creen que realmente se pueda solucionar esta situación. Por lo menos saben que es muy difícil. Y yo veo el Celta todavía, todas estas jornadas después, como un equipo que realmente no sabe a lo que juega. Es un equipo muy descompensado, es un equipo muy desnortado, es un equipo que ya no es que tenga problemas en defensa, es que tampoco ahora tiene pegada. A mí me daba la sensación, viendo este partido, de que el partido se estaba jugando en el Benito Villamarín y no en Balaídos, ¿no? Si no es porque conozco el campo de Balaídos perfectamente metro a metro, pues podría decir que el partido se estaba jugando en Sevilla, porque desde luego la manija del partido la llevó el Betis en todo momento y ese gol que llegó en los últimos minutos podía haber llegado mucho antes. Veo una apatía además en muchos de los jugadores que siguen tratando de hacer la guerra por su cuenta, pero en este caso ya prácticamente bajando los brazos, porque es que fue realmente el Betis el que tuvo el balón, fue realmente el Betis el que puso el fútbol, no mucho, pero suficiente, y el Celta desde luego era prácticamente un muñeco en manos o en pies de los jugadores béticos, ¿no? A mí eso me preocupa mucho. Pero si tenemos que pensar un poco, Fernando intentó dar ahí un pequeño rayo de esperanza mencionando algunas cosas positivas que quizá puede traer Escribá. Mon, ¿tú puedes ver alguna cosa positiva en el medio de toda esta negrura y de esta dificultad? ¿O te parece que esto no tiene solución? A día de hoy es martes, te digo claramente que no. Probablemente el jueves, si hablamos con el paso de las semanas y como siempre sucede, ¿no? No sé si os acordáis de John Benjamin Toshak y aquella frase que decía que al acabar el partido quería echar a los 11 cabrones que jugaban allí, que el lunes solo quería echar a 10, el martes a 9, el miércoles a 2 o 3 y que al final llegaba el sábado y volvía a poner a los mismos 11 cabrones a jugar, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. El lunes estás desolado, el martes un poco menos desolado, el miércoles empiezas a pensar en que hay calidad y en que el equipo al fin va a reaccionar, el jueves en que en el fútbol todo es posible y el viernes eres capaz de ganar al Real Madrid, ¿por qué no? Y el sábado estarás delante del televisor convencido de tus posibilidades. Yo, si hago un análisis totalmente racional, como un seguidor de fútbol, imagínate, ¿no? Pues que sea totalmente aséptico y que no tenga, pues bueno, el corazón celeste, si hago ese análisis, el principal candidato a día de hoy para descender a segunda división es el Celta de Vigo. Y es que es así. Podemos intentar verlo de otra manera, podemos hacer actos de fe y podemos basarnos en la fe y no en la razón, ¿no? Pero en cuanto a trayectoria, en cuanto a sensaciones, en cuanto a un equipo con los brazos caídos, en cuanto incluso al análisis del mercado, ¿no? Viendo con quién nos estamos jugando las castañas, al final comparativamente llegas a la conclusión de que es un equipo muerto, ¿no? Me recuerda al Celta del año 2004, una trayectoria totalmente descendente y unos signos de total descomposición en la plantilla, en lo que ves en los partidos y en la gestión, no solo deportiva, sino también social, ¿no? y desde la directiva. En cuanto a Escribá, y un poco más encauzando la pregunta que me haces, realmente Escribá ha tenido 3-4 días de trabajo. Yo entiendo que necesita algo más de tiempo, un tiempo que probablemente no tengamos, pero que no queda otra, y que probablemente veamos un poco más el trabajo de Escribá después del parón, ¿no? Y en esa super final que vamos a tener contra el Villarreal, que será prácticamente la última bala que podemos jugar. Coincido con Fernando, Escribá es un hombre que va a apostar, si creemos que se va a moldar los jugadores, yo creo que estamos equivocados, va a intentar meter a la plantilla que tiene en su molde del 4-4-2 o incluso del 4-2-3-1. El otro día en el primer tiempo vimos claramente un 4-4-2 con Lobotka y con Okay prácticamente en paralelo, intentando cubrir cada uno su costado. Lobotka estuvo horrible en ese primer tiempo, Okay estuvo desbordado por William Carvalho y por Canales, filtrando todo el rato pases por dentro, Canales dándose la vuelta una y otra vez.
Y creo que lo que hizo Fran Escribá en el descanso es intentar paliar eso escalonando a los dos mediocentros, ¿no? Situó a Okay un poco por delante de los centrales y a Lobotka por delante en vez de en paralelo, en diamante, ¿no? Como se suele decir, ese 4-4-2. No funcionó. No funcionó porque creo que ningún dibujo a día de hoy puede funcionar, porque no es una cuestión de pizarra, no es una cuestión de disposición, sino es una cuestión de bloqueo mental, de que se nos ha caído el equipo y de que nuestro líder espiritual, nuestro Aquiles, nuestro Rodrigo Díaz de Vivar está lesionado. Y yo creo que es, volviendo un poco a tu pregunta, lo único a lo que poder agarrarnos. La llegada de Yago Aspas, probablemente después de ese parón, un Yago Aspas que entiendo que necesitará también 2-3 partidos para volver a coger su mejor forma, porque lleva 3 meses prácticamente en blanco, pero que es un jugador tan diferencial en la lucha en la que estamos por la permanencia, que quizás pueda ser un cambio a lo que poder agarrarnos. Si conseguimos a lo mejor ganar esa solidez defensiva de la que hemos carecido durante todo el año y nos agarramos un poco al talento de Yago Aspas, que no solo él es el protagonista a veces de los goles, claro, sino que a veces incluso hace jugar a los demás, porque es que fíjate tú, Maxi Gómez, el delantero uruguayo, es otro jugador este año, o sea, desde que Yago Aspas no está. Brais Méndez es otro jugador desde que Yago no está. Es que parece que nos hemos ido todos con él. Entonces, bueno, es un poco el rayo de esperanza que nos queda, ¿no? La vuelta de Yago Aspas y el ganar solidez defensiva de la mano de Escribá, porque quitando eso, yo veo el panorama negro, no, lo siguiente a negro. Yago Aspas como una especie de Rey Arturo que en algún momento volverá, esperemos sí, que lo antes posible. Mejor pronto que tarde, desde luego. Siguiendo en esa idea, Fernando, que Mon estaba comentando, ¿en qué aspectos crees tú que debería concentrarse Escribá para tratar de solucionar esta difícil papeleta en la que estamos metidos? Pues yo echaría más psicólogo o de un psicólogo por cada jugador, porque lo decía ahora Mon, que parece que nos hemos ido con Yago Aspas fuera del equipo, ¿no? Todos los jugadores parece que mentalmente se han ido, y la prueba la daba yo antes con esas poquísimas jugadas que tuvimos de ataque, porque Celta se dedicó el otro día a esperar, a ver si sonaba la flauta con alguna jugada y poco más. Entonces yo voy a agarrarme al instrumento de arreglar la cabeza de los jugadores, porque calidad hay de sobra. Yo el otro día lo decía, es algo que vengo diciendo desde que empezó la temporada. La plantilla del Celta es mejor que la plantilla del año pasado, pero no ha habido un entrenador que haya sido capaz de sacar el partido que se le puede sacar a esta plantilla. Fallamos con Mohamed, fallamos con todavía, si cabe, fichando al portugués Cardoso, ¿no? Después de que lo hubiesen despedido en Francia, etcétera, ¿no? Es decir, no se pensó para nada un sustituto adecuado a Mohamed. Te puedes equivocar con el primero, pero con el segundo, pues no sé, busca un poco los antecedentes, busca un poco el historial, porque yo creo que, desgraciadamente, y lo hemos dicho alguna que otra vez, el Celta ha racaneado en entrenadores y las consecuencias ahí están, ¿no? Es decir, quizás, no sé si atreverme a decir que hay que gastar quizá un poco menos en jugadores y más en entrenadores, ¿no? Ya que ahora económicamente parece que está el equipo saneado. La solución, si hubiera tiempo y calma, sería pensar más en un entrenador y menos en traer jugadores, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo, si me dices qué es lo que se puede mejorar, yo creo que hay que mejorar la cabeza de los jugadores, porque la calidad, como digo, la hay, ¿no? Y se me hace difícil dar más herramientas y más medios, porque yo lo veo bastante mal como lo ve Mon, ¿no? Entonces, bueno, luego hablaremos de las posibilidades que hay en los próximos partidos, porque el calendario ofrece de todo, ofrece partidos contra gigantes y partidos contra pues equipos parejos, ¿no? Obviamente, para mí, uno de los problemas gravísimos, o el problema para mí más importante este año, y lo he dicho en muchas ocasiones, no me quiero repetir, es la falta de planificación. Hemos hablado mucho de esto, no voy a continuar con esto. Ya sabéis que yo miro mucho, no solamente al campo, no solamente al banquillo, sino también al palco, porque ahí yo creo que hay muchos de los problemas, o están concentrados muchos de los problemas del Celta actual. La semana pasada teníamos aquí en este bar celeste a Manolo Bragado, exdirector de Edición Xerais de Galicia, y le hice esta pregunta, Mon, y quiero hacértela a ti ahora porque hace ya un tiempo que no hablamos y quiero saber cuál es tu opinión. El Celta está
18º con 25 puntos, menos de un punto por partido, 0,999, ¿no? Más o menos, puntos por partido. Estos no son números de salvación. ¿Cómo hemos llegado, Mon, hasta aquí? ¿Qué errores se han cometido para estar en esta situación tan desesperanzadora? No sé si acabar en las 9, Anton. Solo unos cuantos, porque podríamos estar horas hablando de esto. Yo comenté algunos Pues, ya. fundamentalmente, hay un punto de inflexión en la gráfica de rendimiento del Celta, que es la salida de Eduardo el Toto Berizzo. Vosotros, si analizáis la trayectoria, hablo del plano deportivo, la trayectoria deportiva del Celta desde el ascenso del año de Paco Herrera, cada año era mejor que el anterior en cuanto a rendimiento. El año de la salvación del 4% terminó con Abel Resino fuera del Celta, vino Luis Enrique. La primera vuelta de Luis Enrique fue regular, un suficiente, digamos, estábamos cerca del descenso. La segunda vuelta fue espectacular, nos faltaron jornadas para entrar en Europa y eso le valió a Luis Enrique como escaparate para ser un técnico muy apetecible por casi todos los equipos europeos, ¿no? Pero lo que marcó el antes y el después fue la llegada de Eduardo Berizzo. No porque Eduardo Berizzo sea el mejor técnico de Europa, ni sea merecedor a lo mejor de tener oportunidades en los mejores equipos del mundo, pero sí porque encajó de maravilla en lo que es la naturaleza y la idiosincrasia del Celta, ¿no? Teníamos un plan, teníamos probablemente al mejor capitán posible para el tipo de barco que teníamos, nos hacía creer no solo a los aficionados, sino también a los jugadores, y sacó absoluto oro y rendimiento de los recursos que tenía. Hablamos ahora de plantilla, que hay mucho que hablar, pero Eduardo Berizzo se plantó en semifinales de Copa del Rey y en semifinales de Europa League, algo que ahora nos parece una absoluta quimera, con plantilla integrada por jugadores como Lemos, como Naranjo, como Señé, como Pepe Rossi, como el Papi Cheik con 19 años, o como el Ibe Madinda, entre otros. Entonces, claro, cuando tú analizas lo que tenemos ahora en el campo y el rendimiento que le estamos sacando y lo comparas con aquellos momentos, pues te echas las manos a la cabeza, ¿no? Y de aquel acto de soberbia absoluta, fruto del despotismo no ilustrado de la directiva, de haber despreciado totalmente los recursos humanos que tenías, pues a partir de ahí, lejos de mejorar como habíamos hecho en aquellos 4 o 5 años, nos hemos precipitado por el acantilado, ¿no? Llegó el ataque de Carlos Mourinho de presidencialismo, de contratar a un entrenador absolutamente desconocido como Antonio Mohamed, cuyos éxitos se remontaban al Rayados de Monterrey, que con todos los respetos no es un equipo como para tener en cuenta para fichar por un equipo de la mejor liga del mundo, y a partir de ahí se vino el caos. Precedido por un año de transición con Juan Carlos Unzué, que tampoco fue cosa de otro mundo, teniendo en cuenta que para mí, y en esto no coincido con Fernando, yo creo que teníamos muchísima mejor plantilla el año pasado. No olvidemos que nos faltan 4 jugadores para mí fundamentales el año pasado, que eran Radoya, Tucu Hernández, Vaz y Johnny, que esos 4 jugadores eran prácticamente la mitad del rendimiento del Celta. Y bueno, y un poco contestando a tu pregunta, pues la suma de todo ello, ¿no? Pues una planificación deportiva lamentable, una soberbia total y absoluta por parte de la directiva del Celta, que se ha creído que los recursos sobran y que encontrar un jugador que te dé rendimiento es lo más sencillo del mundo, y un entrenador que te dé rendimiento y que te haga creer y que motive y que tenga capacidad de comunicación que sirve cualquiera. Y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Bueno, una suma de todas esas cuestiones. Actualmente los análisis que se hacen en los medios de comunicación aquí en Vigo y en Galicia son un poco analizando el presente, pero yo no entiendo el análisis actual si no se analizan los 2, 3, 4 últimos años del Celta, y se analiza, como tú dices, Antón, desde una perspectiva desde arriba, o sea, una mirada cenital. ¿Por qué? Porque desde luego los grandes errores que se han dado en Casa Celta creo que vienen principalmente desde los despachos más que desde el campo. Fernando, tú hablaste de esto la semana pasada, no sé si quieres añadir alguna cosa. Pues no, realmente es que Mon y yo coincidimos y seguramente tú también, coincidimos en bastantes cosas, menos en lo de la plantilla. Es verdad, yo también lo dije, que hemos perdido jugadores clave, pero aún así es que hemos fichado realmente jugadores que contrastados, a pesar de la juventud, ¿no? Quizás un poco en la juventud es donde
también es donde podemos encontrar alguna causa, ¿no? Quizás algún jugador, o uno o más de uno, veterano, podría sostener esto algo mejor, porque esto ahora mismo es insostenible y no hay por dónde cogerlo. Quizá la edad puede ser uno de los hándicaps que ahora mismo el Celta tiene en contra, ¿no? La juventud un poco viene por esa política de la directiva celeste de tratar de conseguir jugadores desconocidos, jóvenes, que se puedan revalorizar para después venderlos. Lo hemos hablado también mucho y creo que es un tema importante también cuando tenemos que hablar de algunos de los errores o quizá no aciertos que se han cometido. Lo que dice el titular de un artículo que ayer se publicaba en el Faro de Vigo por parte de Juan Carlos Álvarez, creo que resume muy bien el partido Celta-Betis y resume muy bien la situación actual. Dice el titular de este artículo de Juan Carlos Álvarez: cambia el médico, persiste la enfermedad. Y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con eso, y supongo que vosotros lo estáis también, ¿no? A ver, tú cuando priorizas la plusvalía frente al rendimiento deportivo, te expones a un riesgo brutal. O sea, el beneficio económico que puedes sacar es tremendo y probablemente en algunos casos sale bien, pero tienes que dotar de equilibrio a esa apuesta. Hemos apostado prácticamente todas las fichas a eso, y el problema de eso es que cuando tú te ves en una situación como la actual, en puestos de descenso o en jornadas precedentes coqueteando con el descenso, y levantas la cabeza y ves al vestuario, no ves a nadie con las suficientes canas y con la suficiente barba como para decirle: usted es el encargado de coger a estos niños por el pecho. Y es que es así, el fútbol, los vestuarios del fútbol son un poco así, y de sacar esto adelante porque se nos caen. Ahora mismo en el Celta no hay hombres, hay niños. O sea, es difícil saber a quién le encargas la tarea de sacar esto adelante en base a la experiencia que tenga y en base a las heridas de guerra que tenga, ¿no? Es cierto que Yago Aspas puede ser el líder de esa resurrección, pero lo tenemos fuera. Hugo Mayo es el capitán. No me parece la personalidad, la del capitán, la más indicada para sacar esto adelante. No es un Mario Bermejo, por poneros un ejemplo. No es en su día como pudo ser pues en su día Vicente, el gran capitán, o Gudel, o jugadores que ya tenían otro pozo, ¿no? en sus espaldas. Nos hemos rodeado de niños para ganarles dinero, y probablemente de esa virtud en otras temporadas, no, pues ahí radica la enfermedad de la que habla Juan Carlos Álvarez en base a la planificación, ¿no? Nos hemos empachado de plusvalías en ese sentido, ¿no? Probablemente el año que viene seamos un equipo más rico. Probablemente el año que viene seamos un equipo al que otros miren con cierta envidia a nivel de caja fuerte, porque hemos fichado por 5 y hemos vendido por 30, por 40, pero probablemente el año que viene seamos un equipo que tenga que pelear otra vez por volver a Primera División, con todo lo que eso conlleva, no solo en el ámbito y en la dificultad deportiva, que se lo digan al Deportivo de La Coruña, sino también con el riesgo que conlleva a nivel económico por la pérdida de ingresos televisivos si no sube sobre todo el primer año, ¿no? O sea que yo creo que la directiva tendría que tener encima de la mesa los dos planes, ¿no? El saber que puedes generar mucho dinero en base a la plusvalía de los jugadores, pero también que ese mismo beneficio puede ser causante de tu ruina total, no solo deportiva sino económica, porque si encomiendas esto a jugadores que no están preparados para ello, te vas a segunda división, y la segunda división, como no subas en 1 o 2 años, pues es un absoluto agujero negro, ¿no? Entonces, bueno, me parece bastante irresponsable por parte de Carlos Mourinho y compañía la planificación que se ha realizado en estos últimos años, y no tener en cuenta pues un poco el factor deportivo por encima de todo. Más ricos, pero a lo mejor viendo a los demás desde segunda división, por lo tanto menos ricos a largo plazo, que es lo que realmente nos tendría que interesar. Escucháis de nuevo un programa más del Bar Celeste, tanto en iVoox como en YouTube, un programa transoceánico para todos aquellos que estéis interesados en el celtismo y en el Real Club Celta de Vigo. Creo que hay que hablar del partido que se nos viene encima, ¿no? Porque es un partido, importante como todos, pero un partido en el que, en principio, pues uno no llega a ese estadio, que es el Santiago Bernabéu, uno de los mejores estadios del mundo, pensando en que se puede puntuar.
especialmente en la situación en la que está el Celta, porque todo hay que decirlo, el Madrid está pasando por una de sus peores temporadas, se va a quedar en blanco, tan blanco como la camiseta, ¿no? Porque no va a ganar ningún título, lo cual para el Madrid o para un equipo grande es siempre un desastre, sobre todo de la manera en la que ha ocurrido. Pero yo creo, y para empezar la conversación acerca del Real Madrid-Celta que se va a jugar este sábado en el Bernabéu, el Real Madrid demostró ante el Valladolid esta semana que ahora que ya no se juegan títulos y deben centrarse solo en clasificarse directamente para la Champions League, no se pueden cometer errores contra el Madrid si un equipo quiere puntuar contra ellos. A esto le pasó al Valladolid, que podría haber puntuado en ese partido que perdió finalmente 1-4 en casa contra el Madrid, pero cometió unos errores de libro garrafales, tanto en ataque como en defensa, y al final acabó goleado. ¿Cómo veis vosotros, Mon primero, después Fernando, este encuentro contra el Real Madrid? Pues desde luego mucho más difícil que el domingo, ¿no? La contratación de Zidane para nosotros es un jarro de agua fría en nuestras aspiraciones ya de por sí complicadas de, como dices tú, de puntuar en Chamartín, ¿no? El Real Madrid es un equipo sobre todo en horas bajas a nivel mental, a nivel de ánimo, o les pasa como a nosotros, han bajado los brazos los jugadores a nivel mental, a nivel de bloqueo, hay jugadores que están ya prácticamente de vacaciones, no sé, en ese ámbito yo creo que había rendijas como para poder colarnos y poder dar hacer la machada y dar la sorpresa en el Bernabéu, ¿no? La llegada de Zidane es un mazazo para nosotros porque entiendo que va a eliminar parte de esos problemas de ánimo, de esos problemas de bloqueo mental y va a alertar un poco más a los jugadores en cuanto a rendimiento, ¿no? Y querrán demostrar frente al Celta, pues bueno, que están con el míster, que hay un cambio de etapa y que todos quieren sumarse a ese nuevo Real Madrid en vistas ya de una nueva temporada, ¿no? Y también, evidentemente, de consolidar su presencia en la Champions League del año que viene. Muy complicado. Yo creo que hay que estar más pendiente del resto de rivales y de los compromisos que tienen para que la distancia sobre la permanencia no se incremente que de nuestras propias aspiraciones. Dicho esto, en el fútbol se ven cosas tremendas, ¿no? Se ven sorpresas a los que uno, pues en principio no tiene previsto asistir, ¿no? Esperemos que se alineen todos los astros y que pueda suceder algo este fin de semana en ese sentido, ¿no? Yo, la verdad, no soy nada optimista y sobre todo lo que espero es que si al final nos venimos de vacío del Bernabéu, que sea pues con las mínimas heridas posibles, porque una goleada y una actuación penosa en el Santiago Bernabéu este fin de semana nos dejaría en una situación muy difícil para afrontar el parón del siguiente fin de semana y coger un poco de autoestima para afrontar lo que son las dos reválidas definitivas para el Celta, que es lo que nos vamos a encontrar después, ¿no? Que son el partido frente al Villarreal aquí en Vigo, en Balaídos, y el desplazamiento a Huesca para jugar contra dos de nuestros principales rivales para la salvación. Real Madrid. Me agarro a que por mucho que sea Zidane y haya hecho lo que ha hecho, no le puede dar tiempo en 3 días a cambiar ciertos vicios y cierta dinámica. Me agarro a eso como una puerta abierta a puntuar en el Bernabéu. Es verdad que bueno, nos vendría mejor quizá que continuara Solari una semana más, pero como digo, en 3 días, por mucho que seas el mejor entrenador y vengas con el mejor equipo, no cambias radicalmente una imagen, unos vicios y una actitud y un estilo de juego. El Madrid ya no sabe a qué jugar, esto ya lo vengo viendo yo hace muchos años y no creo que Zidane, por estar 3 días, haga un cambio radical. Sí puede haber cambios, bueno, que se pueden percibir, pero no de una manera brutal como para que nos pasen por encima. Entonces hay que agarrarse a eso y agarrarse a que Escribá, pues bueno, meta un poco más ya su filosofía. El orden sí que lo hemos visto. Vamos a ver si es capaz de convencerles de que sí, de que se puede hacer algo aunque sea en un estadio tan imponente como el Bernabéu. Entonces, bueno, yo espero que ese orden, al menos que sí que el equipo está pues integrando, sirva para evitar goleadas y bueno, algún despiste que pueda tener el Real Madrid lo podamos aprovechar. Pero también, dicho esto, todo pasa por un cambio de actitud y situaciones como las que hubo contra el Betis para hacer algún gol o hacer más daño, pues en esas situaciones los jugadores se hacen con una ansiedad
pues mínima, ¿no? Y mínimamente exigible, porque es lo que más me preocupó en el partido contra el Betis, ¿no? Entonces, como digo, me agarro a esas dos situaciones, Antón. Precisamente el cambio de actitud que puede traer para el Real Madrid la llegada de Zidane es quizá lo que se refería a Mon, porque evidentemente Zidane, por muy bueno que pueda ser, no tiene tiempo como para cambiar tácticamente las cosas o implementar un nuevo sistema o algo así, pero sí desde luego es una inyección anímica para los jugadores del Madrid, y a veces jugadores con esa calidad en una situación tan mala como la que está el Madrid, que por cierto, el Madrid salvó 3 temporadas gracias a esa competición que antes se llamaba Copa de Europa, porque realmente el Madrid lleva teniendo temporadas malísimas desde hace tiempo. Lo que pasa es que ganó 3 Champions seguidas y entonces es difícil discutir contra eso, ¿no? Pero se está viendo ahora que realmente el Madrid es un equipo que, como vosotros decís, casi nunca, por lo menos este año, sabe a lo que juega, ni en Europa ni en las competiciones en España. Y yo creo que esa inyección anímica con jugadores de la calidad que tiene el Madrid sí que puede ser una diferencia importante. En cuanto al Celta, yo creo que una de las prioridades de Escribá está en afianzar al equipo en defensa, porque si vamos al Bernabéu con una defensa tragadera típica del Celta de esta temporada, pues va a ser muy difícil puntuar, ¿no? Yo tengo la esperanza del empate, la esperanza de mi corazón celeste, ¿no? Como siempre decimos, pero la razón desgraciadamente no me dice eso. Pero claro, si Escribá es capaz durante esta semana de convencer a los jugadores del equipo de que hay que presionar con más dureza, de que hay que tratar de conectar jugadas un poco más, de la manera en la que, por cierto, lo hacía el Valladolid en el partido de la semana este fin de semana pasado, cosa que yo no he visto al Celta hacer mucho esta temporada. Si es capaz de afianzar al equipo un poco más en defensa, con ese 4-4-2 que ya vosotros habíais comentado anteriormente, pues bueno, no sería imposible, tal y como está el Madrid, pues sacar un puntito que sería de oro en el Bernabéu, pero la verdad es que yo lo veo muy difícil, y desgraciadamente una semana más y ya serían 3 consecutivas y varias en los últimos 10 partidos, yo veo una derrota del Celta, desgraciadamente. Si el Madrid está jugando pensando ya en la próxima temporada, es decir, clasificarse directamente para la Champions League, para no tener que pasar por una fase previa, el Celta yo creo que tiene que pensar más que en el Bernabéu, tiene que pensar más en el partido contra el Villarreal, que se va a jugar en Balaídos en la jornada 29, y después también en esa visita a Huesca. 2 partidos absolutamente importantísimos sobre los que pronto vamos a tener que hablar aquí en este Barceleste. Creo que hay que pensar más en esos partidos que en el partido del Madrid, porque lo normal sería perder en Chamartín. Si conseguimos ese puntito, pues sería un puntito de oro, tanto por el punto como por la moral que esto puede dar a un equipo que acaba de caer ya en las manos de un nuevo entrenador, de un nuevo médico, como decía Carlos Álvarez, aunque persista esa enfermedad. Yo voy a pronosticar, ya que siempre hacemos la porra para terminar el programa, con todo el dolor de mi corazón céltico, un 2-0 para el Real Madrid. Yo no veo al Celta ni siquiera metiendo un gol en Chamartín. Mon, ¿tú qué piensas? En cuanto a pronóstico. Sí. Pues cierra el micro, porque la verdad yo veo un set en contra. Yo veo un 6-0, un 5-0. Yo veo al Celta totalmente muerto a día de hoy. Yo veo un Celta que probablemente llega al partido contra el Villarreal en situación desesperada, sobre todo a nivel anímico, ¿no? Me cuesta trabajo imaginar un partido en el Bernabéu que no sea un asedio absoluto del Real Madrid y una generación de ocasiones constantes por parte del equipo local, ¿no? Porque el Celta es que el plan de Escribá está muy bien sobre el papel, pero el otro día el plan y los actores del plan eran incoherentes. Si tu plan es equilibrio y tu plan es esperar al rival, tú tienes que sacar a unos jugadores que tengan equilibrio ante esa tesitura, ¿no? Y meter una línea de 3 en ataque formada por Brais, por Budebuz y en menor medida por Bufal,
no te invitan a presionar al rival, no te invitan a morder, todo lo contrario. Son jugadores que te van a desequilibrar totalmente el equipo porque son jugadores blandos, son jugadores de tener el balón y no de esperar y salir, que era lo que intentábamos en base al dibujo, ¿no? Y sobre todo lo que se me hace muy, muy difícil de entender, y ya son unas cuantas jornadas, es la suplencia de Fran Beltrán. No me lo puedo explicar. Cuando un equipo como el Celta, que ha bajado los brazos, que se le ve que lo que necesita es mordiente, que necesita presión, que necesita, aunque sea de manera a veces desatinada y desaforada, el correr detrás de la pelota, el encimar al rival, el lanzarle un mensaje al oponente de que nos jugamos mucho más que ellos, incluso el dar alguna patada en determinados momentos del partido, me parece increíble que un jugador del perfil de Fran Beltrán, que contagia ese punto honor, se pase los 90 minutos del banquillo, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todos estos factores y teniendo en cuenta que probablemente el 11 de Fran Escribá también esté condicionado, no nos olvidemos, por los jugadores que están apercibidos de cara a Villarreal, como es el caso, por ejemplo, de Maxi Gómez o del propio Sofiane Boufal, el escenario que se me plantea en mi mente a día de hoy es totalmente negativo para el partido. Entonces, bueno, ojalá me equivoque, pero yo veo una goleada, pero si no es de escándalo va a estar cerca. Antes de pasar a Fernando, permíteme comentar, ya que hablas de Fran Beltrán, que yo sigo sin comprender por qué, por cuestiones disciplinarias o por cuestiones que tengan que ver con el no querer renovar, estamos todavía a día de hoy prescindiendo de Radoya, ¿no? Porque ese es un jugador que estaba el año pasado, es de estos que vosotros decíais que estaban el año pasado y que ahora ya no están, pero sí que está. Sí que está, y necesitamos a veces a jugadores del perfil de Radoya en este equipo, pero por cuestiones que nada tienen que ver con el campo de juego, pues es un jugador con el que no contamos. Y yo, la verdad, muchas veces lo he pensado, no lo comprendo, más allá de estas cuestiones disciplinarias que, de nuevo, nos dejan claro que la directiva no está permitiendo que este jugador juegue por cuestiones que nada tienen que ver con lo que verdaderamente tiene que importar, que es que los mejores puedan estar sobre el terreno de juego. Seguramente hay otros aspectos sobre este tema de los que me estoy olvidando, pero yo sigo sin creer que partido tras partido Radoya no va ni convocado. Bueno, la decisión de no incluir a Radoya es que se le ofreció renovar y parece que no quiere seguir en el club. Bueno, Mourinho ha tomado esa decisión para no, digamos, poner gratis y en bandeja a un jugador en forma, ¿no? Y con partidos encima, con partidos jugados. Esa es claramente la táctica del club, ¿no? Entonces, por esa parte es comprensible, ¿no? Pero hablando del pronóstico, bueno, pues yo creo que me voy a forrar este fin de semana porque yo voy a poner 1-3, contrariando vuestros pronósticos. El domingo voy a ser una persona rica, una más de este país, y voy a poner 1-3. Oye, voy a poner un 1-3, me imagino así un partido reñido al principio, pero en la segunda parte creo que el equipo va a despertar y bueno, van a marcar, voy a aventurarme también, va a marcar Maxi Gómez, también va a marcar Boufal y también Pionesisto, que creo que va a ponerlo en lugar de Budebu, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a poner la guinda optimista a este foro, a esta tertulia, porque, oye, tiene que haber de todo, ¿no? Fernando no se ha despertado todavía de ese sueño, me parece a mí. Yo creo que ha hecho el programa totalmente dormido y soñando con los angelitos, porque vamos, esto es 1-3, vamos. Si ocurre Fernando, mira, lo voy a decir aquí al aire, no vas a ganar mucho dinero, porque yo tampoco gano mucho, pero si realmente gana el Celta 1-3, te doy mi sueldo del mes que viene. Tampoco vas a ser rico, no pienses, pero estoy tan seguro de que estoy tan seguro de que así no es, que casi mejor que no hagas quinielas, Fernando, porque es tirar la pasta, desde luego, con ese tipo de... Se está grabando esta conversación, ¿eh? Sí, ya lo sé. El micrófono lo puedo cerrar, ¿eh? No pienses que tengo aquí un sistema de estos de radio perfecto que le das al botón y puedes toser y tal y cual. O sea que bueno. Bueno, veo que Fernando está muy optimista. Yo mucho menos optimista y todavía mucho menos optimista nuestro invitado de hoy, Mon.
que pronostica un set. Bueno, espero que no sea eso, sobre todo por las secuelas anímicas que puede dejar. Mon, muchas gracias como siempre por acceder, participar en este bar, por responder a nuestra llamada y por tomarte algo aquí con nosotros hablando del equipo de nuestros amores, que es este Real Club Celta de Vigo. Nada, un placer como siempre y bueno, las penas compartidas entre amigos y charlando aquí de manera amistosa, pues bueno, se llevan un poco mejor, ¿no? Encantado como siempre de hablar con vosotros y de descolgar el teléfono en todas aquellas ocasiones que bueno, pues que veáis oportuno el que yo participe. Y Fernando, como siempre, muchas gracias y un fuerte abrazo y un saludo para ti y para toda tu familia, directo a Bayona desde aquí, desde Jackson, Tennessee. Pues muchas gracias igualmente a los dos y bueno, estoy ansioso de que llegue ese partido porque mi profecía promete. Pues, de veras que si gana 1-3 te doy el dinero de 1000 amores. Y ahora... Mira, Antón, te lo voy a perdonar porque soy amigo tuyo. Y ahora, Fernando, Mon, nuestro grito de guerra celeste como siempre para terminar el programa. Coma sempre o de sempre. ¡A la Celta!